Salmo 28 antes de pasar al sermón del día del Señor. Salmo 28. Salmo 28. Dice la introducción al Salmo 28 así: el profeta, extremadamente enojado de ver a Dios deshonrado por los malos, pide ser prosperado y clama contra ellos. Después se asegura de que Dios lo ha escuchado, a quien recomienda todos los fieles. Amén. Vamos a entonar este hermoso Salmo 28. Clamaré a ti, oh Dios fuerte, mi roca, no me desampares, para que no seas y marchares, como los que van a la muerte. Oye la voz de mi clamor, cuando te alzo mis manos yo. Con los malos no me arrebates, con los que iniquidad practican, que con sus prójimos vas a hablar, y en su corazón maldades, conforme a su obra y su maldad. Dale su pagas, vuelvas ya, por cuanto ellos no atendieron, ni a los hechos de Dios que vieron, ni a la obra de sus manos, que él hizo ante los humanos. El Señor los derribará y no los edificará. Bendito el Señor de los cielos, que oyó la voz de mis ruegos, mi fortaleza Él me escuda. Confío mi alma en tu ayuda, se alegró mi corazón, lo alabaré con mi canción. Jehová su fuerza ha sido, fuerza de salud es ungido. Salva tu pueblo, Dios potente. Bendice tu arena clemente y pastorealos, Señor. Ensálzalos por tu gran Dios. Amén. Que podamos cada uno de nosotros clamar a nuestro Dios fuerte, porque sabemos que esta roca, la cual es Dios, jamás nos va a desamparar, jamás nos va a desamparar. Gracias le damos a nuestro amado Dios por esta bella oportunidad de servir. Bueno, amados en Cristo Jesús, hemos llegado a concluir ya hoy el libro de Miqueas. Así que le voy a invitar que abra su lectura en el libro de Miqueas, capítulo 7. Libro de Miqueas, capítulo 7, y nos quedan por estudiar el verso 18 y verso 20. Libro de Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 20.
Si lo hemos encontrado, nos ponemos de pie y damos lectura a la maravillosa palabra de Dios. Dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se complace en la misericordia. Él volverá, Él se compadecerá de nosotros. Él sojuzgará nuestras iniquidades y echará en las profundidades del mar todos nuestros pecados. Darás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, con regocijo y alegría nos presentamos delante de ti este día del Señor. Hemos llegado, Señor, al final de este libro de Miqueas, el cual lo hemos estudiado versículo a versículo, Señor, en nuestro estudio de los 12 profetas menores. Y agradecemos a Dios que nos ha dado la sabiduría y el entendimiento para extraer la riqueza que hay en este libro de la Biblia. Señor, hemos venido a buscar una porción de tu palabra, porque tú le hablas, Señor, a tu pueblo, le hablas, Señor, a tu iglesia el día del Señor. En este día, Señor, tú le hablas al cuerpo de Cristo. Y te ruego y te suplico que nos des aquella porción que alimente nuestra alma, que alimente nuestro ser, Señor. Que todo pensamiento pueda ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Que nada estorbe la predicación de la palabra, te lo suplico, oh mi Dios. Que sea de provecho. Que con la meditación podamos, Señor, machacar, Señor, y morder y moler, Señor amado, este alimento, para que así sea digerido y bien aprovechado por cada parte de nuestro ser. Te lo suplico, oh Dios, llévanos a la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Hemos visto este hermoso libro de Miqueas. Y por misericordia del Señor ya hemos llegado al final de este libro. Obviamente nos quedan libros como Jonás, como Zacarías, como Ageo, como Malaquías todavía que estudiar. Ya llevamos varios años estudiando los 12 profetas menores y ha sido de gran ayuda ir entendiéndolos. La vez pasada dijimos como conclusión que Dios tiene compasión de su pueblo. En su bondad le ha provisto como regalo pastores de acuerdo a su corazón. Es decir, ¿cierto? Los pastores dentro de una iglesia son un regalo de Dios hacia su cuerpo. En segundo lugar, cuando pastores negligentes y falsos no tienen amor por la grey de Dios, Dios viene en su rescate y Él apacenta a su pueblo. Él lo cuida y Él lo alimenta, porque Dios es la seguridad de su pueblo. En tercer lugar, los enemigos del pueblo de Dios tendrán que ver con sus propios ojos cómo el Todopoderoso es su defensor y serán vencidos. Y en cuarto lugar, la vez pasada hemos concluido que el alma afligida descansa en el buen pastor, porque el buen pastor su vida ha dado por sus ovejas. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro consuelo? En Dios. ¿Dónde debe estar nuestro descanso? En Dios y su bendita providencia. Haciendo un recuento también de lo que hemos estudiado a lo largo del libro de Miqueas, podemos sacar a lo largo de todo el libro 9 conclusiones. La primera conclusión es que Dios disciplina a su pueblo para su gloria. Es decir, si nosotros somos participantes del pueblo de Dios,
también somos participantes de su disciplina. En segundo lugar, Dios trae graves consecuencias, cuando los líderes del pueblo de Dios se corrompen. Es decir, cuando los líderes de un pueblo se corrompen, toda la grey de Dios sufre las consecuencias. En tercer lugar, Dios en su soberanía, por muy desamparado que se halle su pueblo terrenalmente hablando, Dios no va a abandonar a su pueblo. En cuarto lugar, si ellos iban a ser esparcidos como pueblo de Israel por las naciones que estaban a su alrededor, ellos serían reunidos otra vez por Dios. Pero ahora este pueblo que sería reunido sería un pueblo con un mayor esplendor. Porque en la anterioridad las promesas eran solamente para un pueblo y una etnia definida. Ahora Dios ha traído sus promesas a nosotros también los gentiles. En quinto lugar, esta esperanza, este evangelio, provendría de Jerusalén, porque de Jerusalén saldría aquella palabra de Dios. De Jerusalén saldría aquellos apóstoles, los cuales propagarían el evangelio, que hasta el día de hoy resuena. También, una de las promesas más grandes que encontramos en Miqueas es que Dios enviaría al Mesías. Y lo enviaría desde aquella pequeña ciudad de Belén, donde nacería el Salvador. Nacería nuestro Señor Jesucristo, quien nos daría una esperanza tan grande y tan preciosa. En séptimo lugar, hemos concluido en este libro de Miqueas que Dios desea lo mejor para su pueblo. Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En octavo lugar, el arrepentimiento para vida gobierna en el corazón del pueblo de Dios, que reconoce que si muchas veces es disciplinado a causa o es disciplinado por causa de su propio pecado. Pero ¿se acuerda de lo que estudiamos? ¿Qué decía el pueblo de Dios? Pequé contra ti, Señor. Pequé contra ti, Señor. Por eso estoy pasando esto, porque pequé contra ti. Y en noveno lugar, los enemigos del pueblo de Dios van a contemplar cómo Dios salva a su bendito y precioso pueblo. Si pudiéramos concluir en décimo lugar, ¿qué es lo que veremos hoy? Diríamos que lo que veremos hoy en estos siguientes versículos es que Dios se deleita en misericordia. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? Que Dios se deleita en misericordia o se complace en la misericordia. Porque Él no retuvo para siempre su enojo. Podemos pensar por un momento y meditar que para Dios es una alegría. Es algo que Él se siente bien. Compadecerse de nosotros que no merecemos nada. Puede ver a través de las Escrituras que es grato para Dios tener misericordia de nosotros. Y este libro parte, este versículo 18 parte como el significado del mismo nombre del profeta. ¿Se acuerda Miqueas qué significa? ¿Quién? Como Dios. ¿Quién como Jehová? ¿Y qué termina concluyendo Miqueas? Que Dios como tú. Es decir, la primera conclusión que saca de todo lo que ha expresado a lo largo de esta profecía es que el Dios que usted y yo servimos es un Dios incomparable. Es un Dios santo, un Dios que no tiene igual. Los dioses de la antigüedad, si usted cometía un error, usted debía ser muerto inmediatamente. Pero Miqueas se pone a meditar y dice, no, mi Dios no es como los demás dioses. Mi Dios no es como los demás dioses. Si uno analiza, por ejemplo, los incas, ¿qué hacían ellos para aplacar la ira de sus dioses? Sino enviar niñas, ¿cierto?, para ser sacrificadas.
sino sacrificar jóvenes para que esos dioses pudiesen apaciguar su ira, para que la lluvia viniese sobre sus campos. Ellos, ¿qué hacían? Sacrificios humanos. Y si lo vemos en aquel oriente, no era diferente. Dioses como Moloch, ¿qué es lo que pedían? Que un bebé, el primer bebé que tuviera un matrimonio, lo tiraran al fuego mismo, vivo, para apaciguar la furia de ese Dios. Pero Miqueas dice, mi Dios no es como esos dioses. Mi Dios es un Dios santo. Es decir, separado, apartado, un Dios que no es como los demás. Es un Dios único. Entonces, cuando hablamos de un Dios santo, hablamos de un Dios único, de un Dios que no tiene comparación. Y dice, ¿qué Dios como tú? Si hay algo que el primer mandamiento nos enseña, es que no debemos tener dioses ajenos delante de Él, porque nuestro Dios no tiene comparación. No podemos tener dos señores, porque amaremos a uno y desecharemos a otro. Tenemos que amar a un solo Dios. ¿Qué Dios como tú? Apela el profeta al atributo de la santidad de Dios. Jeremías capítulo 10, verso 6, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande, y tú, grande tu nombre en fortaleza. Es decir, nuestro Dios es incomparable porque no hay ninguno que se parezca a Dios. Por eso no podemos hacer ninguna imagen de Dios. Si quisiéramos hacer una imagen de Él, estaríamos rebajándolo. Estaríamos comparándolo a algo aquí en la tierra. Pero Él es un Dios incomparable. Jeremías dice, no hay semejante al Dios del pacto, porque Él es un Dios grande y porque su nombre es grande en fortaleza. Su Dios es grande en poderío. Entonces, ¿quién podrá hacerle frente al pueblo de Dios cuando está Él de su lado? ¿Quién puede? Aún si la salvación, si meditamos que la salvación viene del Señor, ¿quién nos puede quitar esa salvación? ¿Quién nos puede quitar esa salvación? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, el saber y creer y estar convencido de que nuestro Dios es un Dios incomparable, nos debe hacer descansar en sus promesas. Nos debe traer a nuestro corazón la seguridad de que Él está de nuestra parte y de que Él tendrá misericordia de nosotros. Si hay algo que también quiere recalcar en esta pregunta, ¿qué Dios como tú? Luego dice que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Qué es lo que perdona a Dios? La iniquidad. Muchas veces utilizamos estas palabras, pero si a alguien le preguntara qué significa iniquidad, ¿maldad? ¿Qué más podría ser? ¿Cierto? Uno lo asocia con la maldad. Pero si nos fuéramos a la raíz hebrea de lo que significa iniquidad, viene de la palabra abón, o como cierto dice en esa revista, Avon, ¿cierto? ¿Ha visto? Es lo mismo, se escribe de la misma manera en hebreo, abón. Y abón significa iniquidad. Iniquidad significa torcer, significa delito, significa perversidad. ¿Se fija? Abón significa delito, torcer, perversidad. La equidad en lo justo. Cuando hablamos de la equidad, hablamos de la justicia. Hablamos de eso que es parejo. Entonces, in está diciendo la negación, ¿cierto? In es la negación de la equidad. Por eso significa torcer. ¿Y qué es lo que ellos habían torcido? La palabra de Dios. Los que viven sin ley
si lo podemos decir así, ellos si no tienen el conocimiento de la ley, no, aquellos no están atentando contra la palabra de Dios misma, si lo podemos decir, la palabra escrita de Dios. Pero aquellos que son conocedores están atentando con conocimiento acerca de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice, al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Nosotros hemos recibido conocimiento de parte de Dios y ese conocimiento demanda más de nosotros. Entonces, iniquidad no es para una persona cualquiera. El que es un inicuo es una persona que tiene el conocimiento, pero que es capaz de torcer ese conocimiento. Y el pueblo de Israel, ¿qué había hecho? Había torcido su palabra. Entonces dice, ¿qué Dios como tú que perdona la perversidad, que perdona el delito, que perdona que hemos torcido tu palabra? En palabras simples, el profeta estaba diciendo, hemos faltado a tu palabra y tú nos has perdonado. Merecíamos la muerte y nos perdonaste la vida. Rompimos el pacto, merecíamos desaparecer como pueblo, pero tú nos perdonaste. ¿Qué Dios como Él? ¿Qué Dios como el Señor? Cuando merecíamos desaparecer como humanidad. Cuando mereceríamos hoy mismo la muerte. Él nos ha dado vida. Él nos ha dado la rica y maravillosa esperanza de servirle. Luego, ¿qué hace el Señor? Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la iniquidad? Y luego dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad. La palabra pecado viene de la palabra hebrea katá, que significa pelarle al blanco. Es decir, quien cometía pecado, si lo podemos decir, la palabra se podía utilizar para los que tienen un arco y una flecha y no le dan al centro. Eso significa pecado, errar. En cambio, iniquidad es torcer ya la palabra de Dios. Entonces hay una diferencia muy grande entre iniquidad y pecado, ¿cierto? Iniquidad es con conocimiento torcer la palabra de Dios y pecado es errar. Es pelarle al blanco. Y todos, ¿cierto? Pecamos. De una u otra manera pecamos por hierro, en el sentido que le pelamos al blanco muchas veces. Pero Dios también perdona nuestro pecado por hierro, por errar. No porque errar sea humano, sino porque Él es un Dios misericordioso. Sino porque a Él le ha nacido y le ha alegrado salvarnos de nuestra miseria. ¿Qué hace Dios? Pasa por alto, es decir, olvida la transgresión del remanente de su heredad. Como puede decir un dicho, no hay perdón sin olvido, ¿cierto? Para perdonar, ¿qué debemos hacer? Olvidar. El que no olvida no ha perdonado verdaderamente. Y eso cuesta, ¿cierto? Cuando nos hacen daño y podemos decir te perdono, pero después viene algún problema y volvemos a decir lo que supuestamente habíamos perdonado. Si hay algo que nos enseña acerca del perdón, es que perdón es olvidar. Es olvidar completamente lo que ha pasado. Por eso dice que Dios como tú, que perdona la iniquidad y olvida. ¿Se fija? Perdona y olvida. Dice así también en su versión, ¿cierto? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Me gusta cuando utiliza esta palabra remanente. Porque, ¿cierto? Nuestra hermana Pamela, que es contadora, puede entender lo que es un remanente. ¿Cierto? Lo que sobra, si podemos decir. O podemos decir, es una fracción de algo. ¿Y ahí de quién está hablando? ¿A quién le perdona el pecado? A sus escogidos. ¿Se entiende? Aún la doctrina de la elección la podemos hallar en el libro de Miqueas. Dios perdona el pecado del remanente, ¿cierto? De un grupo, de su herencia. Porque Dios es un Dios perdonador y clemente.
Acompáñeme, por favor, al Salmo 32. Salmo 32. ¿Qué Dios como tú, que perdona la iniquidad el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como el Señor? Salmo 32, versículo 1 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Recuerde que bienaventurado significa muy bendecido, significa feliz. Feliz es aquel cuya transgresión es perdonada. Porque ¿qué es lo que merecemos? Morir. Merecemos el juicio de Dios por cada una de las cosas que hemos hecho en esta vida. Merecemos el juicio de Dios, pero somos felices porque Dios nos ha perdonado. Pero Él no solo ha perdonado, sino que Él también ha cubierto nuestra deuda. El pecado produce una deuda impagable por el hombre. No hay ser humano en esta tierra que pueda enmendar por sí mismo sus errores, enmendar por sí mismo sus pecados, porque un pecado tiene como resultado la muerte misma. Y 1000 pecados, y 10.000 pecados, ¿me entiende? Acrecenta una deuda que es impagable. Pero David entiende una cosa: es feliz, es bendecido. Mientras muchos andan tras bendiciones terrenales, mientras muchos andan bajo bendiciones que se esfuman, los verdaderos hijos de Dios son bienaventurados, son bendecidos, porque Dios ha pagado su culpa, porque Dios ha pagado sus deudas. Si meditáramos profundamente lo hermoso que ha sido Dios con nosotros, lo hermoso que ha sido que Dios no nos pague conforme a lo que nosotros merecemos. Me gusta lo que dice el Salmo 103, verso 10, porque tú, Señor, no nos has pagado conforme a nuestra iniquidad. ¿Te fijas? El Señor como pago nos podía dar los peores castigos, los peores juicios por lo que nosotros hemos cometido. Pero conociendo a nuestro Dios de misericordia, dice el Salmo 103, tú no nos has pagado. Tú, Señor, no me has pagado conforme a lo malo que he sido, al mucho juicio que merezco. Cuando vamos y confesamos nuestros pecados delante de Dios, meditemos eso. Meditemos. ¿Qué merezco? Merezco lo peor. Merezco el más terrible juicio que un ser humano puede recibir en esta tierra. Pero podemos encontrar a muchos seres humanos que en momentos malos de su vida pueden decirse a sí mismos: Dios, ¿por qué a mí? ¿Se fija? ¿Por qué a mí me está pasando esto? No debiera ser la pregunta. ¿Por qué a mí? Debiese existir una afirmación: esto es por mi culpa. Esto es por mi causa. Y ni siquiera estoy recibiendo una pequeña parte de lo que merezco. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No ha sido así Dios con nosotros? ¿Puede exclamar usted como Miqueas: ¿qué Dios como tú? ¿Cuántas veces hemos sido desleales con Dios? ¿Cuántas veces en este día hemos sido desleales con Él? Si somos apresurados diremos: no, ninguna. Pero con tan solo considerar que hoy es el día de reposo cristiano y quizás lo hemos empleado para hacer alguna cosa que está fuera de su palabra, ya estamos pecando, ya estamos siendo desleales con Él. Cuando en nuestras mentes hemos pensado algo que no corresponde,
¿No estamos siendo desleales con aquel que nos ha dado todo? ¿Cuántas veces no hemos sido agradecidos con Dios? Estamos respirando y no sabemos que el respirar ya es parte de su misericordia. El haber despertado en la mañana ya es parte de su misericordia. Como el hermano Claudio podía decir en el devocional, ¿cuántas veces nos estamos levantando en la mañana para agradecer a Dios? Vivimos en un mundo con tanta ocupación, un mundo en el cual tenemos tantas cosas que hacer, pero debemos apartar un tiempo para Dios. Debemos hacerlo, amados. Debemos hacerlo, si no nuestra vida espiritual va a ir menguando. Si no, vamos a terminar siendo mal agradecidos con Dios, creyendo que merecemos todo. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Puede contar cuántas veces le ha fallado al Señor en este día? ¿Puede contar cuántas veces le ha fallado al Señor en esta semana? ¿Puede contar cuántas veces le ha fallado al Señor en este mes, en este año y a lo largo de su vida? ¿Podemos contar cuántas veces le hemos fallado al Señor? Si nuestra respuesta es no, debiésemos decir, ¿qué Dios como tú? Que perdona la transgresión y el pecado del remanente de su heredad. Soy bienaventurado, debiésemos exclamar. Somos bienaventurados porque Dios ha olvidado nuestro pecado. Ha olvidado que hemos torcido. Y este olvido no es un olvido porque Dios no tenga mala memoria, sino intencionalmente nos ha perdonado la vida. Porque a Él le ha placido. Sigue diciendo este verso 18 de Miqueas 7, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la iniquidad y olvida el pecado de su heredad? Y aquí Él explica y dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se complace en la misericordia. ¿Qué es lo que hizo Dios? No retuvo para siempre su enojo. Dios tiene muchas, si lo pudiésemos decir, Dios tiene muchas, ¿cómo lo podemos decir? Nosotros hemos cometido muchas cosas y Dios pudiese estar enojado con mucha razón. Ahí está la palabra. Dios tiene mucha razón de estar enojado con nosotros. Dios tiene mucha razón de aferrarse a ese enojo, porque ese enojo es un enojo justo. ¿Me entiende, no? Porque nosotros no nos estamos comportando como Él quiere que lo hagamos. ¿Él qué quiere? Que seamos perfectos. ¿Y es culpa de Dios que nosotros no seamos perfectos? No, es culpa nuestra. Es nuestra culpa como humanidad. Pero si hay algo que Él descansa, y dice Miqueas, yo sé, mi Dios, que tú no vas a estar enojado para siempre conmigo. Porque tú no vas a retener tu enojo. ¿Y por qué razón Él, teniendo toda la razón de tener enojo con nosotros, por qué Él no retuvo para siempre su enojo? Porque Él se complace en misericordia. Él se deleita en misericordia. Cuando hablamos de que Él se deleita, se complace, es porque Él desea tener misericordia. Muchas personas quieren buscar la explicación y decir por qué Dios salva a las personas. Él las salva, ¿sabe por qué? Porque Él le nace hacerlo. Y porque a Él le gusta hacer eso. Complacer se puede decir como le agrada. Piense, Dios hace esto no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque a Él le agrada. Él lo quiere hacer. Hemos dicho muchas veces, misericordia es una palabra compuesta que la primera parte dice miseria. Y cordia viene de la palabra corazón, cardio. Es decir, desde lo más profundo de su corazón, Dios se ha acordado de nuestra miseria. Por eso podríamos traducir, Dios se acuerda.
de nuestra miseria. Se acuerda, como dice el salmista, de que somos polvo. Se acuerda de que somos seres insignificantes e incapaces de salvarnos por nosotros mismos, agobiados por el pecado, pues solo su misericordia es la que nos mantiene en pie. Éxodo 34, versículo 6, pueden exclamar aquellos hijos de Dios, Él es abundante en misericordia. Es decir, su misericordia no se agota, su misericordia es abundante. Y su misericordia es abundante porque su fidelidad nunca se acaba. Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a lo que Él ha prometido. Veamos lo que dice Ezequiel 16. Ezequiel 16, donde expresa de manera magnífica la misericordia. ¿Queremos saber lo que es misericordia? Medite en Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16, verso 3 dice así: y di, así ha dicho el Señor Jehová, a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y pasé junto a ti, y te vi revolcándote en tu sangre, y te dije, en tu sangre vive. Y te dije, en tu sangre vive. Nótese esta escena, este ejemplo. Y en este ejemplo, en esta alegoría, Israel, el pueblo de Dios, Jerusalén, el reino del sur, es comparado como un bebé, los cuales, cierto, sus padres lo abandonan. Tienen a este bebé, esta mujer tiene este bebé, y sabe, lo deja botado en la tierra, con su ombliguito sin cortar, llena de sangre. Y estaba totalmente abandonado en el piso, en la tierra misma. Es decir, aquí está mostrando la condición miserable de alguien. Es la condición más miserable porque cuando nace alguien, todos están pendientes para que ese bebé tenga las mejores cosas. Así lo hace todo padre. Pero este bebé era con una miseria tan grande que nunca cortaba a alguien su ombligo, que estaba echado en la tierra lleno de sangre. Pero el ojo misericordioso de Dios, a causa de esta consecuencia, le hace mirarlo, contemplarlo y decirle a aquello que no tenía miseria, que ni siquiera tenía nombre, a aquello que había sido despreciado, vive. ¿Y a qué se refiere cuando le dice vive? Mire, ni siquiera había sido envuelta ni en pañales siquiera. ¿Pero qué le dice el Señor? Vive. Verso 7 dice: te puse por millares como la hierba del campo, y aumentaste y te engrandeciste y llegaste a ser adornada grandemente. Tus pechos se formaron y tu pelo creció, pero tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te hice juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino, y te vestí de seda.
Y te atavié con ornamentos y puso brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Y pusiste zarcillos en tu nariz y pendientes en tus orejas y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue de lino y de seda. Y de bordado comiste flor de harina de trigo y miel y aceite, y te hiciste hermosa en extremo, y prosperaste hasta reinar. Y salió tu fama entre las naciones a causa de tu belleza, porque era perfecta a causa de mi hermosura que puse sobre ti, dice el Señor Jehová. ¿Qué hizo Dios de este bebé miserable que luego crece y es una mujer? ¿Qué hace Dios con ella? ¿Cierto? La hermosea, le da lo mejor, porque de primera la vio en sus sangres, la ayudó, después creció nuevamente, pasó por ahí, la vio desnuda, ¿y qué hizo? La vistió, y luego de vestirla, ¿qué dijo? Ahora tú vas a ser mi esposa. Y luego el Señor le dio de todo. La pasó de una condición miserable ahora a una condición de ser amada, de ser amada, de ser respetada. Dios nos ha devuelto la dignidad que habíamos perdido a causa del pecado. Él la ha conseguido para nosotros. Él ha considerado nuestra miseria y se ha compadecido de corazón. Si pudiésemos decir qué tenía ese bebé, que este hombre que iba pasando por ahí, pudiese de alguna manera ese bebé retribuirle en algo. Nada, ¿me entiende? Así es la condición de nuestra miseria, no tenemos nada que entregarle a Dios. ¿O usted se cree de alguna manera que puede entregarle algo a Dios? ¿Podemos darle algo a Él? No, ¿cierto? Él es el que nos ha dado todo. Pero miren lo que pasa. Verso 15. ¿Cómo sigue la historia? Dice, pero confiaste en tu belleza y fornicaste a causa de tu fama y derramaste tus fornicaciones a todo el que pasaba. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste en ellos, cosa que no debería haber sido ni ha de ser más. Si usted sigue el contexto y lee todo lo que sucede, Dios le dio todo. Sacó a esta persona de la miseria. Hizo un pacto con ella para casarse y luego que ella se vio hermosa, luego que ella se vio con fama, usó de esa fama para prostituirse y ensuciarse y despreciar todo lo que Dios había hecho por ella. ¿No es acaso así la vida muchas veces? ¿No es acaso así? Dios hace tanto por el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se olvida. Isaías lo dijo a través de su profecía: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Es triste porque hay un esfuerzo, hay un acto de amor, pero muchas veces esa misericordia es despreciada. Pero Dios se deleita en misericordia. Él no lo hace porque nosotros somos grandes personas. Él lo hace solo por amor. No retuvo para siempre su enojo, porque se complace, se deleita en misericordia. Verso 19 dice el profeta: Él volverá, Él se compadecerá de nosotros. Él sabía que ellos habían cometido pecado delante de Dios. Él sabía que ellos no merecían nada, porque ya le habían sido infiel al Señor. Porque lo que Ezequiel habla es lo que hizo Israel. Israel hace pacto con Dios, y luego que ellos se engrandecen y crecen, ellos después fornican con otros dioses, se prostituyen a otros dioses. Y después cuando les va mal, se vuelven al Señor nuevamente. ¿Me entiende? Entonces, el profeta Miqueas sabía que él iba a volver a tener misericordia, porque él se deleita en misericordia. Nosotros hemos sido malos con él.
pero a él le nace desde lo más profundo de su corazón compadecerse, acordarse de la miseria de su pueblo. Por eso, ¿cuál es el consuelo del profeta? El profeta reconoce que Dios había tenido misericordia de su pueblo en tiempo pasado, pero ahora en el presente, ellos pereciendo a causa del pecado, Dios miraría su aflicción y volvería a tener misericordia de ellos. ¿Puedes meditar lo incondicional que es Dios? Dios es incondicional. Su pacto de gracia es un pacto incondicional, porque Él lo ha hecho por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Medita cuán profunda es la fidelidad que habita en Dios. Dios es fiel. A su vez, Él quiere mostrar que su misericordia también es sin pasar a llevar sus atributos. Porque Dios es misericordioso, pero también Él es justo. Dios es misericordioso y justo y a la vez es santo. ¿Y cómo puede perdonar a un pueblo? ¿Cómo puede tener misericordia de un pueblo que ha pecado y que le ha fallado el mismo Dios? ¿Cómo puede hacerlo sin pasar a llevar su justicia? Porque su justicia lo que quiere es hacer juicio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que merece esta mujer que ha hecho esto? Merece el castigo y la muerte a causa de su fornicación, a causa de su prostitución. Pero Dios idea un plan tan perfecto para cumplir con su misericordia y a la vez con su justicia, sin pasar a llevar su santidad y sin pasar a llevar su amor. Y uno dice, ¿cómo lo puedes resolver? Por eso me gustó esta versión que estoy ocupando hoy, en la versión Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, es de este año nomás. Y está muy bien, muy fiel al texto original, pero sin pasar a llevar Reina Valera, ¿me entiendes? Está en buenas condiciones, está basada en la versión 909. Porque aquí, mire, ¿alguien me puede leer el 19, verso 19 en su Biblia? Amén. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí dice, sepultará nuestras iniquidades. La Biblia de las Américas dice, hollará nuestras iniquidades. Pero en esta versión, más profunda y más precisa del texto original, mire lo que dice. Él sojuzgará nuestras iniquidades. Porque cuando dice, Él sepultará nuestras iniquidades, no nos queda muy claro cómo lo hace. ¿Me entiende? Si dice, Él va a pisotear nuestras iniquidades, las va a hollar, tampoco queda muy claro cómo lo hace. Pero en la palabra sojuzgar está la clave para hallar el contenido de lo que el texto quiere decir. ¿Por qué? Porque sojuzgar significa dominar, significa someter con violencia y en especial conquistar un territorio. Es decir, Dios, para volver a tener misericordia de su pueblo y no pasar a llevar su santidad, su justicia y su amor, Él somete al pecado. Él lo conquista, Él lo vence para traer perdón a su pueblo. ¿Se fija? Porque esa palabra sojuzgar es importante, porque para poder perdonarnos Él cumple con su justicia. Y para cumplir con su justicia Él tiene que vencer, dominar y conquistar el pecado. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Me entiende por qué es tan especial entender eso? Porque el Señor Jesucristo venció en la cruz. La cruz es más que una humillación. La cruz es mucho más allá que alguien que murió martirizado. La cruz es victoria, porque Él ha vencido la cruz. Por eso el símbolo cristiano es la cruz, pero la cruz sin Cristo ahí. ¿Por qué?
Porque si dijéramos que Él todavía está ahí como los católicos lo colocan, eso quisiera decir que Él todavía está padeciendo. No está mostrando la historia completa. La historia completa es que Él ya no está en la cruz. Él la venció. Porque Él resucitó. Él venció a la muerte con gran poder y gran gloria. Él venció al pecado. Porque Él lo sojuzgó. Porque Él cargó nuestras iniquidades. Y cuando cargó el pecado de todos nosotros, Él lo dominó y lo sometió. Y lo venció. Para que usted y yo tengamos entrada por la fe a esta gracia. Acompáñeme al libro de Romanos, por favor. Romanos 6. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5 dice así, Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Se fija cómo Cristo sojuzgó y dominó y venció nuestras iniquidades. ¿Se fija cómo lo hizo? Porque por la fe, en esa cruz no estaba solo Él, estaba yo. En esa cruz estaba usted, porque nuestro viejo hombre, nuestro pecado original estaba siendo vencido ahí. Estaba siendo vencido el pecado en la cruz del Calvario. Para que por la fe recibiésemos, ¿qué cosa? El perdón. Por la fe recibiésemos la justicia de Cristo. Y por la fe Él ha cargado cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y la vida perfecta que necesitamos para ir al cielo, Él la vivió por nosotros. Y Él la transfiere a nuestra cuenta solo por la fe. Mire lo que dice el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Antes presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo ha vencido. Somos una nueva criatura en Él. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Y por su gracia hemos sido salvados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Él ha sometido el pecado. Bendito Hijo de Dios, que sojuzgó nuestras iniquidades. Bendito Hijo de Dios, que nos dio libertad de la esclavitud del pecado. Bendito Hijo de Dios, que su victoria es tan potente que el profeta dice, Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El mar, si nos transportamos a estos tiempos, porque hoy en día, ¿cierto?, con la tecnología sabemos que el Titanic pudo ser avistado porque existen cámaras, existen personas que pudieron bajar con una tecnología para ver los barcos, ¿cierto? Pero en estos tiempos, el mar es tan abismal y es tan grande que era capaz de hacer de esos barcos y destruirlos y echarlos en el mar para ser olvidados para siempre. Es decir, esos inmensos barcos que habían en la antigüedad, cuando el mar venía y los hacía, ¿cierto?, ser destruidos, ese mar llevaba esos barcos y los hundía para desaparecer para siempre. Entonces, tomando eso, Miqueas dice, Él va a sepultar mis pecados. Por muy grande que sean mis pecados, Él los va a echar a lo profundo de la mar para nunca más ser encontrados. Para siempre ser olvidados. Por eso, si Satanás algún día viene a recordarnos nuestro pasado,
Si Satanás viene de alguna manera a recordar lo que en tiempo pasado habíamos hecho, ¿qué debemos decirle? Ese pecado ya no existe, porque Cristo lo pagó en la cruz. Porque Él venció, Él pagó mi cuenta. Y si hemos pecado hoy, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando Él perdona, olvida. Porque lo echa en un lugar donde nunca más será recordado. Cuán precioso es el perdón que tenemos en Cristo. Cuán precioso es el perdón que hallamos en Jesús. Porque ahora nuestra conciencia y nuestra mente, ¿cómo está tranquila? Podemos descansar. Y los fantasmas del pasado ya no pueden, ni tienen dominio sobre nosotros. Porque hubo uno que en la cruz del Calvario derramó su preciosa y bendita sangre por nosotros y dio su vida para que su pecado y mi pecado sea cubierto. Gracias damos a Dios por Jesucristo. ¡Qué gran promesa! El lugar donde se pierden inmensas naves para nunca más ser halladas. Dios olvidará así por completo nuestros pecados. Su Hijo nos ha salvado. Su Hijo nos ha redimido y nos ha dado la esperanza de ir al cielo. Solo por su perdón, solo por su gracia. Por último, culmina el profeta no con una despedida formal, sino mostrando la fidelidad que Dios tiene. Dice el verso 20, Miqueas 7:20, darás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia. ¿Se fija cómo la verdad y la misericordia, como dice el Salmo, la verdad y la misericordia se besaron y se terminaron amando? La verdad muchas veces, ¿cierto?, es como la justicia. Es la justicia misma de Dios. Y la misericordia es su amor. Y cómo el amor y la misericordia pueden besarse y amarse y producir perdón. ¿Me entiende? Porque por medio de Cristo, su verdad y su misericordia se reconcilian, teniendo como fruto el perdón que usted y yo recibimos por medio de la fe en el Hijo de Dios. Darás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha jurado estas promesas. Y los juramentos de Dios son fieles. Es como si Miqueas le estuviera diciendo a este pueblo que iba a pasar por un momento muy terrible. Es como si le estuviese diciendo, no temas, nuestro Dios es fiel. Lo que Él ha prometido en tiempos antiguos, Él lo va a seguir manteniendo. Nosotros podemos fallar, pero Él nunca los va a fallar, porque Él es fiel. Tu pueblo elegido, mediante la fe en la verdad y la misericordia recibida por gracia, sus innumerables promesas de gracia, Dios se acuerda de nuestra misericordia. Lo juró Él, es fiel a sus promesas, lo juró a nuestros padres. Y podemos decir, bendito pacto de gracia incondicional, que no has considerado, oh Dios, nuestra bajeza, no has considerado, oh Dios, nuestra debilidad, pero solo por tu amor y tu misericordia de la cual tú te complaces, eres fiel a lo que juraste, Señor. Él es fiel. Descanse en el Señor. Por muy antiguas que sean sus promesas, por mucha antigüedad, hay gente que dice, pero ¿qué relevancia tiene un libro tan antiguo? Es que el mismo que prometió a Abraham
es el mismo que nos ha prometido salvarnos solo por su gracia. En conclusión, en primer lugar, ¿qué Dios como tú? Es decir, nuestro Dios es santo porque Él es único e incomparable. Segundo lugar, Él perdona nuestras iniquidades y pecados. Él no nos pagó conforme a lo que nosotros merecíamos. Él pasó por alto nuestra transgresión. En tercer lugar, Él no retuvo para siempre su enojo, aunque tenía todo el derecho de enojarse con nosotros. Y no lo hizo porque se deleita en misericordia, se agrada en manifestar su bondad hacia sus elegidos. Él sojuzgó nuestras iniquidades. Él venció en la cruz. Él dominó y sometió con violencia nuestro pecado. Y en quinto lugar, la misericordia y la verdad va a dar a su pueblo, donde hallaremos preciosos tesoros de gracia, porque Dios es fiel a sus promesas, es fiel a su pacto de gracia que progresivamente fue revelando a través del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento fue sellado y asegurado por el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios Padre, agradecemos en primer lugar porque eres un Dios incomparable. Eres un Dios sin igual. Eres un Dios que se complace en misericordia, que se compadece de nosotros que no merecemos nada en nuestra bajeza y debilidad, que no merecemos nada, Señor, por nuestros pecados. A causa del pecado no merecemos ningún bien. Merecemos el infierno, el juicio de Dios. Pero te has compadecido de nosotros. Nos has lavado y nos has limpiado y nos has asegurado una salvación que está firme en el Hijo de Dios, que está firme y sellada para tus ovejas, Señor. Gracias por darnos una seguridad en tu fidelidad que juraste a nuestros padres, que juraste, Señor, a nuestros padres en la fe, a esa nube de testigos, Señor, que está reflejada a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Gracias, Señor, por tu salvación inmerecida e inmérita. Gracias, mi Dios, porque has vencido el pecado y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias te damos, Dios, porque has echado en lo profundo de la mar nuestros pecados. Gracias, mi Dios, por tu perdón. Amén. Vamos a entonar un salmo antes de concluir y recibir la bendición final. Acompáñeme, por favor, al Salmo 13. Salmo 13. Vamos entonces. Este hermoso salmo al Señor que tiene que ver con la palabra. Porque nosotros confiamos en la misericordia de Dios. Confiamos en su clemencia. Salmo 13. La introducción al Salmo 13 por Juan Calvino dice así: tras algunas batallas perdidas, él se lamenta de que Dios tarde en socorrer. Después le pide que le dé el gozo de obtener la victoria. Entonemos este hermoso salmo. Hasta cuando, Jehová, para siempre me olvidarás, eterno Señor, hasta cuándo te seguirás.
al tenerte lejos, duerma la muerte así yo. No sea que mi adverso rival diga así al ver mi mal, lo venciste, alegraría. Si ven que me lleva el día, cuando resbalo al final, mas yo en tu clemencia confié, en tu salvación que veré, mi corazón se habrá alegrado, cantaré al Señor exaltado, porque me hizo gran bien. Amén. Cuán bien nos ha hecho el Señor. Solo debemos confiar en su misericordia, en su clemencia, en su salvación. Recibamos la bendición final. Dios Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo, Señor. Te ruego que lo guardes. Te ruego, Dios, que hagas resplandecer tu rostro sobre tu iglesia, Señor. Te ruego, oh Dios Padre, que posiciones tu rostro sobre tus hijos, Señor. Y estamos seguros de que seremos salvos. Padre, te ruego que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo con tu gracia y con tu paz, oh Dios, en esta semana que recién comienza, Señor. Permites, Señor, que tu Espíritu nos lleve y nos inste a vivir para tu gloria. Que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Te ruego todas estas cosas, oh Padre amado. Te ruego también por los hermanos que no han podido venir por enfermedad y por diferentes cosas, Señor, que le han acontecido en este día, por trabajo, Señor. Bendícelos de igual manera. Te ruego por nuestro pueblo de Hualcauco, Señor, para que pueda ser alcanzado por tu glorioso y maravilloso Evangelio. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz del Señor, nuestro Dios amado, que tengan una buena tarde. Amén.